Ya. Ya. Entonces les decía, es importante que tomemos en cuenta que partimos justamente de un escenario que es un escenario complejo en relación a que en el Ecuador, específicamente, la investigación científica no es una investigación valorada ni en el campo de la salud, ni en el campo de la medicina, mucho menos en el campo de las ciencias sociales. Y por tanto nos ha tocado trabajar muy duro para poder construir herramientas y para poder construir espacios y para poder también aprender a investigar. Muchos de ustedes, digamos, ya han pasado más de un año, 2 años en la universidad, entonces saben también que hay un conjunto de limitaciones alrededor de la enseñanza de la investigación. Entonces, cuando nosotros hacemos trabajo de investigación, estamos por lo general anclados a un conjunto de elementos que nos permiten construir nuevos conocimientos y que a la vez nos permiten aportar, digamos, a partir de esos nuevos conocimientos que generamos, al desarrollo de una sociedad más justa, más igualitaria, más democrática, más redistributiva. Es decir, ahí hay como un conjunto de elementos que nosotros podemos trabajar para justamente aportar desde nuestros propios campos de investigación, desde nuestros propios campos de trabajo, en este caso la economía o la sociología, en el desarrollo, en este caso, de la universidad y el desarrollo del país, ¿no? Entonces ese era un primer punto, ¿no?, que queríamos plantearles a ustedes, ¿no?, que ese sea como nuestro punto de partida. Además, tanto Diego como yo estamos haciendo nuestros trabajos doctorales, ¿no? Y justamente en ese proceso de trabajo doctoral, ambos lo hacemos en Argentina, ¿no? Él en la Universidad de La Plata, yo en la Universidad de Buenos Aires, y justamente a partir de las experiencias que hemos tenido allá también nos surgió la posibilidad de poder abrir estos espacios y, digamos, el puntapié para abrir y construir este espacio fue justamente el proyecto de vinculación que trata de la historia y memoria oral, digámoslo así, para ir construyendo una especie de archivo general, que ya vamos a ver de qué se trata, sobre los trabajadores en el Ecuador. ¿Sí? Eso como una especie de elemento introductorio general que nos gustaría que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Ahora déjenme ver si les voy a compartir la pantalla o presentar, no, para no hablar, para que tengan, digamos, como un referente gráfico. Estefanía, aún no lo logro. A ver, ahora sí puedo compartir, aunque sea la pantalla. Ahí está viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Ahí todos pueden observar la presentación. Sí, profe. Sí, profe. Dale, bacán. Entonces, les decía, uno de los primeros elementos con los que empezamos o con los que vamos a partir en este proyecto de vinculación es en tratar de entender y construir un archivo, que vamos a ir viendo de qué se trata la idea de construir un archivo sobre memoria oral. Y a partir del cuestionario que ustedes respondieron y a partir del perfil que nos presentaron, el perfil de entrada que nos presentaron, nos hemos dado cuenta de varias falencias en términos de formación metodológica. Y es justamente sobre la base de esas falencias que nosotros queremos trabajar. ¿Sí? En esa perspectiva, digamos, como ustedes vieron, tenemos una serie de lecturas muy, muy chiquitas, son como muy, además muy chiquitas y muy técnicas, van directamente a lo que tienen que ir, sobre lo que sería la historia oral y la entrevista, que es el primer taller que nosotros vamos a tener. Recuerden que el mes de enero sería el espacio de construcción o de formación en términos de lo que es hacer una entrevista, de lo que es hacer historia oral, y ya el mes de febrero ustedes llegarán a hacer el trabajo de campo, ¿no? Este detalle del trabajo de campo lo vamos a ver con Diego en la próxima reunión. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, comentario? ¿Alguien? Todo claro hasta ahí. Entonces, vamos a partir, como les había dicho, de tratar de trabajar lo que es el tema de la historia oral, y para ello
hemos elegido uno de los textos más interesantes y pioneros en la reflexión sobre la historia oral, que es el de Pilar Folguera, que se llama ¿Cómo se hace? Recuerden que parte del archivo que nosotros vamos a trabajar es justamente, o todo está relacionado directamente con la recolección de testimonios. Y uno de los retos que tenemos es cómo se convierte el testimonio en una fuente de validación en términos de la investigación. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, para los economistas es muy claro que yo construyo indicadores y a partir de los indicadores construyo fuentes de verificación de las variables que yo quiero demostrar, o del tema de investigación que yo estoy realizando. Entonces, para los sociólogos, muchísimas veces nosotros lo que hacemos, en cambio, es tratar de construir, ¿no es cierto?, como ciertos nudos discursivos, tratar de encontrar ciertas tramas en la narración de los personajes o de los objetos que nosotros investigamos, para desde ahí, ¿no es cierto?, ir tratando de hacer un punto de validación. Entonces vamos a tratar de entender el día de hoy cuándo se llega a ese punto de validación en términos teóricos y metodológicos. ¿Sí? Entonces para eso tenemos este texto de Pilar Folguera. Recuerden que en este espacio, en este proyecto, la única actividad que ustedes tienen que realizar por el momento, digamos, es la lectura. Bueno, recuerden, la lectura es de carácter obligatorio, ¿no? Entonces, ¿qué es la historia oral? ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de este elemento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto de partida? El punto de partida es que la historia oral es la forma más antigua de transmitir la memoria de los pueblos y de las personas. ¿Por qué? Porque la palabra ha sido uno de los elementos fundamentales que han permitido que por generaciones se mantengan ciertas memorias, se mantengan ciertos recuerdos, y a la vez, digamos, ha sido uno de los principales instrumentos de recolección de información. Pilar Folguera se va a remitir a toda la tradición griega, de Heródoto, el primer historiador, y cómo él reconstruye a través de las narraciones orales todos los procesos, digamos, anteriores y la historia, digamos, antigua, mientras que podríamos plantear, en el caso de América Latina, todo lo que fue las crónicas, y cómo las crónicas iban reconstruyendo también a partir de la memoria oral la forma de vivir de los incas, o de los pueblos preincásicos, por ponerles un ejemplo. Entonces, la oralidad, como punto de partida, es algo que está presente de manera permanente en la historia de nuestros pueblos, en las memorias de nuestros pueblos, ¿sí? Y cuando hablamos de oralidad, hablamos de cómo las generaciones han logrado que ciertos recuerdos perduren, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la historia oral también trabaja sobre esa dinámica. ¿Cuáles son los recuerdos que se vuelven importantes recordar? Sí, es como, no sé, si tuviste una relación mala, ¿no es cierto? Entonces es como que tu memoria prefiere olvidar que tuviste una relación mala o una relación tóxica, ¿no es cierto? En la mayoría de los casos, digo, ¿no? Entonces, justamente la memoria trabaja sobre eso, y trabaja sobre la construcción de un relato que pueda trascender el tiempo, ¿sí? Entonces ese es el primer punto de partida, ¿no? La oralidad como un elemento que nos permite desarrollar un conjunto de memorias que trasciendan en el tiempo. Ese es el punto de partida. Y claro, la idea central y la función de la historia oral está en tratar de recuperar la memoria. ¿Qué significa recuperar la memoria? Significa trabajar sobre las fuentes orales como parte de los procesos de investigación. Miren ustedes, muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer en este proyecto? Básicamente, trabajar sobre la memoria de las y de los trabajadores y hacer que las y los trabajadores se conviertan en fuentes orales de nuestros procesos de investigación. Nada más. Entonces, miren ustedes, ese es como un elemento clave que nos va a permitir entender justamente de qué hablamos cuando hablamos de recuperar la memoria. Cuando hablamos de recuperar la memoria en términos teóricos y metodológicos, estamos hablando de recuperar fuentes orales para procesos de investigación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el reto para las y los investigadores? Es decir, ¿cuál es el reto para ustedes que van a asumir, digamos, gran parte de este trabajo? Primero, la elaboración de una muestra. ¿Qué significa elaborar una muestra? Significa construir una población base con la cual yo voy a trabajar, ¿no es cierto? Que en este caso, hemos dicho, son 3 trabajadores, 2 trabajadores, digamos, de cualquier ocupación y un trabajador textil en específico. Esa es nuestra muestra, ¿no?
Y claro, nosotros somos más o menos como 38, entonces súmenle ustedes, todos los tres por los 38 tenemos el total de trabajadores que vamos a tener entrevistados y el volumen del archivo que al final vamos a tener. Vamos a tener la selección y la búsqueda de fuentes. En el caso de los estudiantes de sociología, yo les había dicho en la última reunión que tuvimos el año anterior, que es importante que empecemos a buscar con quién vamos a trabajar, ¿no es cierto? Es decir, porque capaz tenemos muy fácil en encontrar dos trabajadores, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi tío, mi tía, es decir, los dos trabajadores de cualquier oficio los puedo conseguir de manera muy fácil, pero el reto está en poder buscar al trabajador textil. Y ahí tendré que construir, ¿no es cierto?, una red de contactos, alguien que tenga un conocido que trabaje en una fábrica, alguien que tenga un conocido que trabaje en un taller, alguien que tenga un conocido que tenga un taller de costura, ¿no? Es decir, miren ustedes, ahí está como el reto de ir construyendo estas fuentes orales. Construimos las muestras, seleccionamos las fuentes, buscamos las fuentes, luego realizamos las entrevistas, que es lo que vamos a hacer el próximo mes, luego transcribimos y luego sistematizamos, ¿sí? Entonces, ese es el reto que la historia oral les lanza a los investigadores. Construir muestras, seleccionar y buscar fuentes, realizar las entrevistas, transcribirlas y sistematizarlas. ¿Qué quiere decir esto? Que la entrevista no es solo una cosa de dialogar por dialogar, sino que la entrevista es justamente un instrumento miren ustedes, un instrumento que nos permite indagar en la complejidad del mundo social que atraviesan los individuos a los cuales entrevistamos. ¿Sí? Entonces, muchas veces en las clases de metodología solo vemos la entrevista como una técnica de investigación y no como una forma de construcción, una forma en la cual los individuos nos muestran cómo están pensando y cómo están viviendo. Entonces, la idea central es justamente eso, que ahora que nosotros vamos a salir al campo en febrero a hacer estas entrevistas, tengamos concretamente la posibilidad de trabajar sobre estas fuentes como sujetos de investigación y además desarrollar un proceso completo de elaboración de nuestros procesos de entrevista. Entonces, ¿qué es la historia oral? Profe, Sí. perdón que le interrumpa. Pero, o sea, no sé si solo soy yo, pero no se comparten las diapositivas. O sea, sale como compartiendo, pero no se visualizan. ¿En serio? Déjame ver. Justo es un tema. A ver, justo me dicen eso. A veces por el internet. Voy a dejar de presentar. Y voy a intentar presentar desde el computador. Ojalá funcione. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta, duda? Hay una parte, lo que pasa es que se le escucha un poco entrecortado, pero hay una parte en la que usted había mencionado sobre cuáles son los sujetos a los que nosotros le vamos a hacer entrevistas. En el principio nos habían dicho que sí, eran personas del sector textil, pero usted mencionó otra parte que ahí se le entrecortó. Entonces no sé si podría repetir esa partecita, por favor. O sea, les decíamos, no sé si Diego, o sea, me imagino que Diego capaz ya les explicó que eran 3 entrevistas las que ustedes tienen que hacer para este proyecto, ¿no es cierto? Entonces, las 3 entrevistas constan de 2 entrevistas a un trabajador de cualquier oficio, ¿no es cierto? Y de una entrevista a un trabajador textil. Es decir, lo que ustedes tienen que ir a buscar y empezar a buscar ya, ¿no es cierto? Es a quienes le van a hacer sus entrevistas, estas 2 personas de cualquier oficio, ya buscar al trabajador textil para hacerle las entrevistas. Entonces les decía, creo que el reto está en buscar al trabajador textil y construir y establecer la relación de confianza para la entrevista. ¿Sí? Eso era lo que decía nada más. No me permite compartir pantalla, Estefanía. Perdona, es que justo no soy como propietario de... Profe, sí debe de salir porque usted organizó la reunión. Yo ahorita estoy viendo y no me dejaba compartir. que no tengo acceso. Ya voy a verlo de nuevo. Verás, hay una cosa que es en la configuración que se llama establecer permisos, y ahí
o en el mando, donde están los participantes, Estefanía, ahí debe plantearte una opción al lado de mi nombre para que no me pongas en primer plano, sino que me permitas presentar. Veles que le puedes hacer. No, no me dejó. Bueno, entonces, continúo y capaz, digo, les paso como que después la presentación igual, si es que si es que no lo logramos. Entonces, les decía que cuando hablamos de historia oral, estamos hablando de una técnica específica de investigación que es contemporánea y que tiene sobre todo que ver con recuperar la historia sobre un acontecimiento desde el punto de vista de los actores, ¿sí? Eso es como muy importante. ¿Por qué? Porque acá, digamos, no es como en la encuesta que yo voy, pregunto, luego hago un dato y ese dato me dice lo que yo quiero saber. Para nada, digo, acá no nos interesa eso, sino lo que nos interesa es lo que la gente opina sobre las cosas. Y lo que nos interesa acá saber es cómo las personas han ido construyendo el sentido de ciertos acontecimientos, ¿sí? Entonces, la historia oral es una técnica de investigación que nos permite indagar en la memoria de las personas y en la forma como ellos y ellas han vivido, ¿sí? Y es como una parte importantísima de este proceso, porque justamente lo que nosotros y nosotras vamos a averiguar es cómo las y cómo los trabajadores han vivido su experiencia del trabajo y cómo lo han enfrentado y cómo lo han experimentado. Yo digo, eso es como una de las partes ricas, creo que de la parte de este trabajo. Es decir, cómo aprendemos a hacer investigación, cómo aprendemos a dialogar con las personas en una clave teórico-metodológica, ¿sí? Eso es como uno de los retos principales y vamos a ir viendo más adelante también cómo se establecen esas posibilidades de diálogo, ¿no? Entonces, Ruth Edmonds Hill, ¿no?, que es uno de los teóricos gringos más importantes sobre la historia oral, él dice que la historia oral tiene que ver con la recuperación sistemática de un corpus de información oral para su utilización posterior por parte de los investigadores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo en un determinado momento hago unas entrevistas, transcribo, sistematizo, y de repente están en un archivo. Y yo después quiero trabajar sobre esas entrevistas. Entonces voy al archivo y recupero las entrevistas que alguien ya hizo. Por ejemplo, hay un filósofo francés llamado Jacques Rancière que él trabajó uno de sus tesis doctoral que se llama La noche de los proletarios sobre las cartas que los trabajadores en el siglo XIX escribían y que estaban en el Archivo Nacional francés y claro, y él llega al archivo, mira estas cartas de los trabajadores franceses y ahí descubre que ellos después de trabajar se dedicaban a estudiar. Y entonces él empieza a describir a partir de todo lo que está contenido en esas cartas cómo se da o cómo se desarrolla ese proceso de construcción de una memoria colectiva sobre el estudio a partir de ese archivo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lo que ustedes van a hacer es unas entrevistas que van a construir un archivo. Ese archivo pueden usarlo ustedes cuando estén en octavo, noveno semestre para hacer sus planes de titulación y para hacer sus tesis, o estará disponible para otro investigador, nacional o extranjero. Ahí está la importancia del proyecto de vinculación con la sociedad, porque estamos construyendo una fuente de consulta, ya sea para mí y mi trabajo de titulación final, o para otros investigadores, ¿sí? Entonces, esa es la importancia del trabajo que nosotros y nosotras estamos haciendo acá. Si no me parece que Estefanía ya lo logró, si puedo compartir ahora. No, no lo logramos, parece.
Lo siento, chicos. Entonces les decía, lo que vamos a hacer es súper sencillo, ¿no es cierto? Vamos a hacer entrevistas y a partir de esas entrevistas construimos un archivo. Un archivo que me puede servir para mi tesis o un archivo que puede servir a otra gente para futuras investigaciones. Y eso es como lo rico de esto, que es un trabajo que perdura. Y es un trabajo que va a ir construyendo una memoria colectiva sobre cómo los trabajadores viven y sienten en esa perspectiva el trabajo. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, comentario? Me ha quedado clarísimo. El silencio parece decir que sí. Profe, yo tengo una duda. En las lecturas hablaba justo esto de lo que usted está diciendo ahorita, de lo de buscar al trabajador textil, ¿no es cierto? Y hablaba de una persona clave, o sea, la que me pudiera dar información que me sirviese para hacer este archivo. Pero ¿cómo sé, o sea, cuál es esa persona clave? O sea, ¿cómo sé quién me va a dar la información? ¿O es como un tipo ensayo y error así de qué información me va a servir o así? O sea, justamente, digamos, lo que uno tiene cuando enfrenta las entrevistas y cuando llegas como el informador clave, piensas que tú estás investigando un sindicato y vos investigas sindicatos. Entonces, ¿cuál sería un informador clave? Digamos, voy a ponerles un nombre que es muy importante en el sindicalismo ecuatoriano, que es José Chávez. Entonces, si vos llegas a poder entrevistar a José Chávez, que fue el gran dirigente del FUT durante los años 80, vos vas a tener un informador clave. ¿Por qué es un informante clave? Porque él estuvo durante la construcción y el fortalecimiento de los sindicatos durante los años 70 y 80. Por tanto, te puede dar los antecedentes de cómo era la clase trabajadora en estos años y la perspectiva de cómo ha cambiado y cómo se ha transformado. Entonces, lo otro es que vos puedes conocer a un sindicalista joven. Vamos, alguien que entró a trabajar recién y lleva 2 años de sindicalista. Entonces, tiene una experiencia reciente. Pero puede ser que esa experiencia reciente sea muy interesante y muy rica. Pero sobre todo va a depender de lo que tú busques. Porque si tú buscas, por ejemplo, construir la memoria del movimiento sindical, ¿cuál va a ser tu trabajador clave en estos 2 ejemplos? ¿José Chávez o el trabajador que tiene 2 años? Entonces, capaz que ahí el trabajador clave es José Chávez, ¿no es cierto? Y si yo quiero investigar, en cambio, el trabajo contemporáneo, ¿no es cierto? Las experiencias laborales más recientes, el trabajador que lleva 2 años trabajando va a ser mi informante clave. Entonces, a veces depende justamente de cuál es mi interés de investigación, ¿no es cierto? ¿Qué es el dato que yo quiero sacar con el entrevistado? Entonces, yo voy sacando justamente datos claves. Yo saco datos claves en función que voy conociendo la trayectoria de quién entrevisto, ¿sí? Y voy delimitando también mis intereses de investigación concretos en relación a mi pregunta de investigación. Entonces, cuando nosotros decimos un trabajador textil, claro, puede ser que este trabajador textil lleve 1 año, 2 años, pero que en esa experiencia haya visto cómo funciona la dinámica de este tipo de trabajo, es decir, ¿qué implica ser un trabajador textil? Que tengas esa experiencia ya te convierte en un informante clave. Y ahí vos vas a tener diferentes niveles, ¿no es cierto? Y vas a darte cuenta cuando hagan ya el trabajo en el campo, ¿no es cierto? En las experticias y en los saberes que cada uno tiene del oficio que desarrolla. Y esa es una perspectiva clave e importante. Entonces, yo les diría ahí, digamos, que el informante clave va a depender siempre de nuestro interés de investigación y va a depender muchísimo, digamos, de la posibilidad y la apertura que el entrevistado tenga conmigo. ¿Sí? Pero bueno, esos son detallitos técnicos que ya los vamos a ir viendo ahora. ¿Sí? Entonces, continuamos, ¿ya? Entonces, ¿qué nos permite la historia oral? Primero nos permite dar la voz. ¿Por qué? Porque permite la aproximación a las personas y grupos alejados de las esferas del poder, ¿no es cierto? Que no dejaron registro escrito sobre su participación en la historia.
¿Por qué? Porque a quién le interesa la experiencia de un trabajador textil, ¿no es cierto? ¿A quién le interesa la experiencia laboral de sus papás? O sea, ¿sí me cachan? Es decir, sus papás han sido muy importantes en su historia de vida, imagino que la mayoría, ¿no es cierto?, porque les han permitido construir un espacio de bienestar y les ha permitido mediante el trabajo estudiar todas estas cosas, ¿no es cierto? Pero claro, pero nunca consideramos que eso que ellos hacen es importante. O sea, nos preguntamos cómo trabajan nuestros padres. ¿Sí cachan el sentido de la pregunta? Nos preguntamos la importancia del trabajo de nuestros padres para nosotros. ¿Qué siente mi papá cuando trabaja? O sea, ahí hay como un conjunto de elementos que son muy interesantes de analizar y de mirar en nuestras propias trayectorias y en nuestras propias historias. Entonces, claro, la historia oral lo que nos permite es dar la voz a estos personajes que no le interesan a la gran narrativa oficial, que no le interesan a los medios de comunicación y que están ahí, que son nuestros vecinos, que son nuestros papás, nuestros hermanos, ¿no es cierto? Y que tienen una rica experiencia de vida, pero y que tienen una historia que contar, pero que casi nadie les pregunta sobre esa historia, a menos que sean como súper importantes, ¿no? Y ya, ahí sí hay gente que está como preguntando. Entonces, en esa perspectiva, hay un señor que se llama George Edward, que él plantea que no se escribe otra historia con la historia oral, sino que se recupera el testimonio de los sin historia, y este testimonio de los sin historia lo que va a intentar hacer es redefinir el relato histórico que se cuenta sobre algo, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero reconstruir la memoria del paro de octubre, entonces, recuerden ustedes el paro de octubre de 2019. Entonces, claro, muchos van a decir, vamos a entrevistar a Leonidas Issa, vamos a entrevistar a Jaime Vargas, vamos a entrevistar a María Paula Romo, vamos a entrevistar a Osvaldo Jardín. Claro, son los grandes actores de la narrativa. Pero, y por ejemplo, y alguien dice por ahí, y hay un documental de un amigo que se llama Luis Herrera, que él está produciendo un documental desde esta perspectiva con los de abajo, ¿no? Entonces él dice, él fue a buscar a la gente en las comunidades. Entonces no fue a buscar a los grandes dirigentes, o sea, también la entrevista a Leonidas Issa, ¿no? Pero fue a buscar a la gente de la comunidad, a la gente que no estaba en las redes sociales, a la gente, y claro, y eso es lo que nos permite construir desde estos relatos que han sido marginalizados o que no son protagonistas de un determinado momento, redefinir la narrativa sobre alguna cosa, sobre algún acontecimiento. Y eso es como muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, la historia oral nos permite, a partir de esos testimonios, definir cosas. Aprender que la experiencia de los trabajadores no es una experiencia tan bonita como creíamos. Papá no necesariamente disfruta de su trabajo. O sea, descubrir esos elementos es como unas cosas como muy interesantes. Entonces, la historia oral ha ido evolucionando durante todo el siglo XX, ¿no es cierto? Y sobre todo ha sido muy fuerte en universidades de Europa, de Estados Unidos. En el caso latinoamericano, en Italia, digamos, está uno de los autores que vamos a leer hacia el final de este taller, que es Alessandro Portelli, que es como el gran maestro de la historia oral, ¿no es cierto? Y en América Latina se han instalado ciertas narrativas sobre historia oral, especialmente en México, en Argentina y en Colombia, a partir de las redefiniciones de los conflictos. Por ejemplo, en Argentina hay toda una narrativa y una recuperación de la historia oral sobre los procesos de represión de la dictadura, la desaparición forzada, el robo de bebés, es decir, allá hubo todo un proceso, y hay todavía un proceso de reconstrucción muy fuerte de la memoria de la gente que participó durante los movimientos políticos que estaban atravesados en la dictadura. En Colombia pasa lo mismo con los relatos de la guerra. Digo, ahí hay también una especie de recuperación muy fuerte de la memoria oral, de los desplazamientos, de la violencia, de las masacres, de todos estos elementos. Entonces es como muy interesante tratar de entender cómo, por ejemplo, desde la historia oral intervenimos en esos escenarios. De ahí, Oscar Lewis, en los años 60, Oscar Lewis era un antropólogo norteamericano, que en los años 60 va a publicar un libro que se llamó Los hijos de Sánchez. Y este texto, Los hijos de Sánchez, va a ser el texto pionero en la historia oral en América Latina, porque va a ser el retrato de una familia mexicana
Los de sexto sociología capaz lo están leyendo con la María Augusta. Si no me equivoco, en la materia que compartimos con María Augusta en sexto semestre, ella habla sobre este texto de Oscar Lewis, ¿no? Y cómo Oscar Lewis empieza a vivir con una familia mexicana, la familia Sánchez, ¿no es cierto? Y cómo a partir de esa observación él construye todo un relato y la trama de cómo es la vida de una familia mexicana, común y corriente. Miren, fue tan fuerte el relato que escribió Oscar Lewis que luego en los años 80, si no me equivoco, esta historia oral se convirtió en una película, ¿no? Entonces también ustedes pueden googlear en YouTube y googlear en YouTube, está mal dicho, pueden buscar en YouTube, ¿no es cierto? Y van a encontrar los hijos de Sánchez ahí, ¿no? Y van a ver cómo la película nos retrotrae a toda la historia oral reconstruida por Oscar Lewis, ¿no? Es una cosa muy, muy interesante en términos metodológicos, ¿no? Y esto nos lleva a una cosa, la historia oral es un enfoque contemporáneo, ¿no es cierto? Porque nos remite a la historia del tiempo presente, que es una corriente de estudios históricos muy reciente, que va a ser, o que nos va a tratar de explicar los acontecimientos, la historia del tiempo presente, miren ustedes, para que tengan en cuenta este concepto, nos remite a los acontecimientos contemporáneos, no nos remite a los años 40, nos remite a los años 80, ¿sí? No voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial, que podríamos decir es historia del pasado, sino historia del tiempo presente. Voy a hablar del neoliberalismo. Entonces, para entender el neoliberalismo tengo que remitirme a un presente. ¿Cuál es ese presente? Y cómo los 80 y todos los procesos de flexibilización del trabajo, por ejemplo, y la construcción del neoliberalismo, enfocaron y construyeron, ¿no es cierto?, una narrativa de la privatización de lo público. Entonces, la historia oral nos permite indagar en estos acontecimientos más contemporáneos, más cercanos a nuestra historia. Y en esas reconstrucciones es muy importante las fuentes orales. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, qué pasó en el paro de octubre, yo tengo que ir a hacer entrevistas. Si yo quiero saber cuáles han sido los efectos de la pandemia sobre el trabajo, no me basta con leer libros y leer artículos que ha publicado cierta gente. Tengo que hablar con la gente que ha sido perjudicada por la pandemia y el trabajo. Entonces, si me cachan, entonces tenemos que ir indagando, tenemos que ir construyendo un conjunto de relatos orales para explicarme las problemáticas actuales, las problemáticas contemporáneas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero investigar el empleo juvenil, ¿puedo hacer encuestas? Sí. Pero si yo quiero entender qué significa ser joven y trabajar, yo tendré que preguntarles a mis compañeros de aula que han trabajado qué ha significado para ellos entrar al mundo del trabajo. ¿Sí me cachan? Entonces, es como muy interesante la historia oral, porque la historia oral nos permite establecer diálogos con nosotros para reconstruir el acontecimiento más cercano. ¿Sí? Eso es como una cuestión que me parece muy interesante de la historia oral. Entonces, por ejemplo, para la sociología, la historia oral le permitió romper con el enfoque de datos cuantitativos y poner en valor la historia de vida como fuente válida de información. Es decir, hay una corriente positivista, los economistas lo saben bastante bien, ¿no es cierto? Es decir, solo lo que se puede medir puede existir. Y solo lo que se mide se comprueba. Es decir, solo aquello que es medido con datos cuantitativos y estadística es válido. Y hay una corriente muy fuerte sobre la validación de datos únicamente estadísticos. Entonces, claro, de repente la historia oral irrumpe, y cuando irrumpe la historia oral, también permite y le abre la perspectiva a la sociología para pensar más allá de lo cuantitativo y empezar a ver las redes de significación de la realidad que las personas le dan. Es decir, la historia oral permitió o nos permitió a los sociólogos y las sociólogas tener una fuente de verificación que no sea un dato numérico, sino que sea un discurso, que sea un enunciado, que sea, digamos, un conjunto de interpretaciones y sentidos y subjetividades desarrollados por las personas en su experiencia histórica. Entonces, claro, al economista, en cambio, le va a permitir conjugar el dato numérico con la experiencia de vida. Es decir, no es lo mismo
y espero, si me equivoco, me puedan corregir a los compañeros de economía, es decir, no es lo mismo decir, hay 50% de pobreza, que es un dato frío nada más, y decir, la pobreza o la experiencia de la pobreza consiste en esto, ¿no es cierto? Es decir, más allá de la ausencia de ingresos, del acceso a servicios. Es decir, cuando yo hago historia oral sobre la pobreza, yo voy a entrevistar a la gente que está en esa situación. Entonces, ese dato frío de 50% se puede complementar con las historias de vida de gente que está atravesando una situación de pobreza. Lo mismo puedo decir. Entonces, el desempleo, hay 1 millón de desempleados. Ya, chévere, pero ¿qué significa ese 1 millón de desempleados? Yo voy a la historia oral, voy a entrevistar a la gente para que me cuente cuál fue la situación que perdió el empleo y cuáles han sido las consecuencias de haber perdido ese empleo. Sí. Entonces, como ustedes pueden ver, la historia oral nos permite justamente complementar los campos de investigación, los campos, perdón, de conocimiento en los cuales nosotros y nosotras trabajamos, sea la economía, sea la sociología, nos permite construir fuentes, datos de verificación a partir, digamos, de fuentes orales. Sí, eso queda entendido porque eso es muy, muy importante. ¿O tienen alguna pregunta o duda? ¿No? Entonces, la historia oral también tiene un enfoque que es complementario, ¿no es cierto? Porque la historia oral no sustituye otras fuentes y técnicas de investigación, pero la historia oral ayuda a cambiar los enfoques y a mirar otros aspectos desde los actores que los datos no muestran. Como les decía, yo puedo hablar de que en el Ecuador hay, ¿no es cierto?, 75% de las mujeres en el Ecuador han sufrido algún tipo de violencia. Ya, eso es un dato. Entonces, puede ser violencia física, sexual, psicológica, patrimonial. Pero si yo quiero saber la experiencia de la violencia, yo tengo que entrevistar a compañeras o a mujeres que hayan sufrido esos tipos de violencia. Entonces, miren ustedes, ese dato estadístico se va a complementar con otra técnica de investigación. Y eso es como lo rico, yo creo que eso es como lo interesante de la historia oral, que la historia oral es complementaria y nos permite en ese proceso de investigación ir redefiniendo nuestro objeto de estudio. Y eso creo que va a ser como muy importante para los procesos que nosotros vamos a realizar. Entonces, la historia oral nos va a permitir confirmar, contrastar, refutar hipótesis de las fuentes escritas. Porque por ahí en la fuente escrita puede decir, ¿no es cierto?, en el paro de octubre, ¿no es cierto?, hubieron un montón de actos de violencia de unos vándalos. Digo, estoy citando el libro de la María Paula Romo, ¿no? Entonces, si yo voy a las fuentes orales, seguramente las fuentes orales van a decir todo lo contrario. Entonces van a decir, no, hubo violencia en el Estado, la manifestación fue legítima. Entonces yo puedo también contradecir lo que ya está escrito. Y eso es como muy interesante de mirar en la historia oral, porque la historia oral nos permite justamente, si este es el relato dominante, nos permite justamente abrirle una brecha, ¿no es cierto?, abrirle una pequeña perforación para tratar de notar que ese relato oficial no es tan cierto como quiere parecer. ¿Sí? Entonces, por eso la historia oral es muy importante y por eso es necesario romper con esos enfoques positivistas muy presentes, digo, más presentes en el caso de la Universidad Central en economía que en sociología, digamos, pero romper con esos enfoques del dato frío, ¿no es cierto?, de la verdad numérica y abrirnos a otras perspectivas que no niegan lo otro. Ojo, porque como les digo, son complementarios. No es que porque hago historia oral no voy a tomar datos estadísticos, para nada. Lo que estamos planteando es que hay una dinámica complementaria entre estas dos, entre la historia oral y otras técnicas de investigación. ¿Sí? Hasta ahí preguntas, dudas, comentarios. ¿No? Bueno. Entonces, para cerrar esta primera parte, hay que
hay todo un relato sobre, porque me podrían decir los que son más duros en datos, ¿no es cierto? Pero ¿y cuál es la fiabilidad de las fuentes orales? ¿Qué tan confiable es eso? Entonces, en un primer momento, ¿no es cierto? Pilar Folguera nos va a decir, es que la historia oral nos remite a la memoria, ¿no es cierto? Y entonces la memoria se reconstruye en función de los recuerdos. Por tanto, esos recuerdos van a generar o van a hacer que yo, como investigador, genere una interpretación sobre lo que estoy oyendo. Y eso va a ser muy importante, porque yo, como investigador, soy el que voy a ir discerniendo, junto con el contraste de otras fuentes, si lo que me dicen es verdad o no. Y eso es muy importante. Entonces, además, la memoria siempre es emocional. Pues yo siempre recuerdo aquellos elementos que más me agradan. Los elementos que son más traumáticos están un poquito más refundidos, ¿no es cierto? Y a veces, no sé si voy a hablar de violencia estatal, de violación de derechos humanos, ¿no es cierto? Capaz, esa entrevista que yo haga va a ser una entrevista un poco más dolorosa. Entonces, pero esa memoria está ahí y trabaja sobre el conjunto de recuerdos. Un segundo punto importante es que se establece también un criterio de interpretación y validez de las fuentes. Entonces, el entrevistado se selecciona, y esto es un poco respondiendo a la pregunta que hacía María Mercedes, que era que el entrevistado se selecciona porque su información es veraz y generalizable. El grado en que la experiencia del individuo es típica de un campo o un espacio determinado. Es decir, yo elijo los entrevistados en función de un conocimiento previo de que a quien voy a entrevistar tiene un conjunto de información que podría ser significativa para lo que yo estoy trabajando. Digo, si no lo es, y si me equivoco, pues ahí vamos a, como decía María Mercedes, a prueba-error, ¿no es cierto? Es decir, bueno, una entrevista me salió muy mal, pésima, no saqué nada productivo, pero bueno, la dejo de lado y voy buscando otra. Porque obviamente esto es un proceso de aprendizaje, y ese proceso de aprendizaje, digamos, es un proceso un poquito largo, y que lleva, digamos, cierto tiempo a aprender a cuál es la fuente verídica. O muchas veces, miren ustedes, puedes hacer 10 entrevistas muy malas, con muy poca información relevante. Pero de repente, en las 10 llega una persona. Y con esa persona tú puedes establecer un conjunto de nexos causales con las entrevistas donde no tenías tanta información. Entonces, eso es como lo interesante de hacer el trabajo de campo, ¿no? Que en el trabajo de campo tú te vas a encontrar con este conjunto de situaciones, ¿no? 3, ¿cuál es la veracidad sobre estos elementos? El primer punto es que se aplica el mismo rigor que las fuentes escritas. Contrastar y revisar la información obtenida con registros hemerográficos. Es decir, si yo voy a hablar de que alguien me está contando que perdió el empleo en la pandemia y que en la pandemia hubo una normativa que le permitía reducirle la jornada de trabajo, ¿yo qué tengo que hacer? Si el informante me dice eso. Primero, remitirme, ¿no es cierto?, a la ley de apoyo humanitario, y segundo, mirar cómo los medios de comunicación cubrieron el tema. Y tercero, ver si alguien ya publicó algún artículo científico, ¿no es cierto?, sobre el trabajo y la pandemia. Entonces, esa fuente oral se contrasta permanentemente con otros datos de la realidad, sean artículos científicos, sean recortes de periódico, sean normativas y leyes. Es decir, puede que yo esté interpretando mal la norma como entrevistado. Entonces, la labor del investigador no es creer que yo tengo ya la verdad, sino verificar que lo que yo estoy diciendo es cierto. Bueno, eso ya es un nivel, digamos, más elevado, digamos, cuando estás haciendo entrevistas con mucho más fuertes, digamos, o como con temas mucho más delicados. O donde ya, digamos, el nivel de veracidad debe ser muy alto. Entonces, ahí es como que también, digamos, este trabajo más minucioso con entrevistas es muy importante, ¿no? Se debe utilizar todas las fuentes disponibles sobre un tema. Es decir, no porque yo haga investigación con entrevistas sobre el trabajo, significa que yo voy a dejar de hacer otro tipo significa que yo voy a dejar de leer otros artículos.
significa que yo voy a dejar, eso no significa que voy a dejar de contrastar. Porque como vamos a ver más adelante, para yo tener una muy buena entrevista, yo tengo que estar informado. O sea, y es muy importante. Y esa información solo se logra con un conjunto de fuentes adicionales que me permitan o que me den la posibilidad de mirar y de interpretar a partir de otros datos la entrevista que estoy haciendo. Y sobre todo, ¿cuál es el punto más alto? O, hablando estadísticamente, ¿cuál es el grado de confianza de una entrevista? Y aquí, digamos, la autora nos dice que tenemos que llegar a algo que se llama el punto de saturación. ¿Qué es el punto de saturación en la historia oral? Es cuando diferentes entrevistados repiten la misma información sobre una pregunta. Entonces, es importante haber construido el marco contextual sobre el tema que se investiga. Entonces, lo central va a ser documentarse sobre lo que estoy investigando, y en este caso, ¿no es cierto?, si yo estoy investigando los efectos del trabajo, de la pandemia en el trabajo, yo voy a entrevistar, o sea, por lo general se dice que son 30 con 30 personas tú alcanzas el punto de saturación cuando estás haciendo una investigación. Entonces, el núcleo de 30 personas es como, ya ahí vas a ver que se repite muchísimo la misma pregunta. Entonces, no sé, si estoy haciendo una entrevista sobre pandemia y trabajo, entonces, 5 entrevistados me dicen es que yo creo que la precarización del trabajo se debe a la ley humanitaria. Tienes un criterio. El segundo entrevistado repite lo mismo. El tercer entrevistado repite lo mismo. El cuarto entrevistado repite lo mismo. El quinto entrevistado repite lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que para los 5 entrevistados, o las 5 fuentes orales con las que yo estoy trabajando, la precarización del trabajo tiene que ver con la ley humanitaria. Entonces, ese es un punto de saturación. El punto de saturación tiene que ver con el agotamiento de las respuestas, con la redundancia de las respuestas. O sea, si quieren establecer así como un comparativo, es como, yo digo, la cantidad de gente, o sea, en estadística digo, la cantidad de gente que me repite o me contesta una pregunta, ¿no es cierto? Entonces sean 10, 15 o 20. Acá, en cambio, el punto de saturación es cuando la gente llega a repetir la información, cuando diferentes entrevistados coinciden en un punto. Entonces, sobre la base de la coincidencia en ese punto, es que yo tengo que trabajar. ¿Sí? Y es ahí, digamos, donde tengo que documentarme con mayor fuerza. ¿Sí? Entonces, es importante que cuando hacemos nosotros y nosotras historia oral, entendamos que estamos trabajando sobre memorias, estamos trabajando con criterios de interpretación y validez, que la veracidad la vamos a medir en la medida en que podamos contrastar con otras fuentes, y que, sobre todo, cuando hacemos entrevista, tenemos que llegar a alcanzar lo que conocemos como el punto de saturación. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, comentario? Quedó clarísimo. Entonces, recuerden, digamos, estas ideas cuando estemos aplicando ya el trabajo de campo. Entonces, bueno, esta era la primera parte con Pia Folguera. ¿Sí? Voy a la segunda parte, y la segunda parte es la historia de vida, digamos, una metodología crítica para el análisis de los procesos sociales, que es de la socióloga, de la antropóloga Raquel Guernica Torres, ¿no? Y que es otro de los textos que ustedes tienen planteados ahí, que es un texto muy chiquito además, ¿no? Entonces, ¿qué es la historia de vida? O sea, porque la historia oral, digamos, es el gran enfoque. La historia de vida sería una de las técnicas sobre las cuales nosotros construimos la historia oral. Entonces, Guernica nos dice lo siguiente: la diferencia entre una biografía y una historia de vida es la presencia del investigador en la narración oral junto con el análisis aplicado. Es decir, cuando yo hago una biografía, soy yo narrando mi historia. ¿Sí me cachan? Entonces, eso es una biografía. Cuando hay una historia de vida, es que yo estoy interviniendo como investigador y todo lo que la persona me diga va a ser analizado.
¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. En la biografía yo narro, ¿no es cierto? Y en la historia de vida, yo investigo y analizo los datos sobre la vida de otra persona. Entonces, las técnicas de investigación van a ser, en este caso, los instrumentos que se usan para realizar la investigación. La observación directa, la observación participante, el cuestionario y las entrevistas. El método de investigación se refiere al proceso lógico y ordenado en que determinadas técnicas son utilizadas. Esto es muy importante. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer una historia de vida? Yo primero tengo que entender que la historia de vida es parte de una metodología. ¿Y qué es una metodología? ¿No es cierto? Es el método vinculado de manera coherente a un bagaje teórico. ¿Qué es un bagaje teórico? Los conceptos. Y a un conjunto de interrelaciones entre los procesos mentales y de pensamientos con lo que observamos en la realidad para comprenderla y explicarla. Para comprender y explicar esa realidad, yo utilizo las técnicas de investigación. Entonces, las técnicas de investigación, observación directa, observación indirecta, cuestionarios, entrevistas, encuestas, cualquiera sea la técnica. Con esas técnicas de investigación, yo intervengo de manera directa en tratar de entender y comprender la realidad. Y en el caso de la historia de vida, lo que se busca es la exploración de la memoria de los sujetos sociales y nos permite conocer cómo los grupos sociales poseen símbolos, mitos, ideologías, creencias y valores que proveen de sentido al presente y permiten la construcción colectiva del mundo. Es decir, cuando yo hago historia de vida, aplico técnicas de investigación para entender cómo los sujetos sociales viven el mundo. Nada más. Y en este caso nosotros hemos elegido la entrevista como un mecanismo de acceso a la realidad de esos sujetos. ¿Sí? Y en esta perspectiva, lo que nos interesa es mirar cómo se desarrolla la dinámica tanto simbólica como material de los trabajadores. Entonces, la historia de vida es un principio rector. Es el reconocimiento de la biografía y de la subjetividad de las personas, como una síntesis entre el mundo interior de mis valores y el mundo social, el mundo de mis interacciones. ¿No es cierto? A partir de ello se produce conocimiento, pues no es un canal de exposición. Digamos, la idea central acá es que la historia de vida me permite construir conocimiento a partir de la experiencia de las personas. Y la experiencia de estas personas yo las capto a través de un testimonio. ¿Sí? Y para obtener este testimonio, yo aplico una técnica de investigación, en este caso, la entrevista, enfocada en la experiencia de los actores sociales, políticos, sociales o culturales. Entonces, estas experiencias o estos actores son importantes en la medida en que tienen una experiencia significativa en relación a un determinado hecho. ¿Sí? Y aquí viene otro criterio muy importante para la pregunta de María Mercedes, de cuál es un buen entrevistado. Un buen entrevistado es aquel que tiene una buena experiencia o una experiencia significativa en relación a un conjunto de hechos o en relación a lo que yo estoy investigando. Y es por eso digo, lo más básico o la experiencia más básica de las personas es el trabajo. Por tanto, todos tenemos una experiencia en el trabajo. Por tanto, todos podemos decir algo sobre el trabajo. Ese es uno de los datos importantes en esta perspectiva. ¿Sí? Que cuando investigamos el trabajo, toda persona que tenga una experiencia mínima en él, ya es una persona que nos puede aportar datos y hechos sobre el mismo. Ahora, si yo voy a investigar sobre memoria sindical, yo necesito dirigentes sindicales. Si yo voy a investigar sobre movimiento estudiantil, yo necesito estudiantes y dirigentes estudiantiles. Si yo voy a investigar sobre movimiento indígena, yo necesito entrevistar a dirigentes indígenas. Porque ellos van a ser los informantes claves en esta perspectiva. Sí, entonces,
recuerden ustedes, yo voy a construir una historia de vida. Para hacer la historia de vida, para hacer una historia de vida voy a captar un testimonio. Este testimonio lo capto con una técnica de investigación que es la entrevista. ¿Sí? Y para hacer la entrevista yo tengo que identificar a estos actores significativos, que en este caso para nosotros son los trabajadores. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Esta parte es un poquito más fuerte. ¿No? Profe, profe, Sí. yo tengo una pregunta. Ya hacemos la entrevista, ¿no? Y, o sea, ahí hablaba un poco de las subjetividades y o sea, de tú como entrevistador, cómo va a ser tu papel. Y hay una parte que habla de ser participativo o no participativo. Entonces, por decir, si nos tocara en algún momento, yo qué sé, porque un trabajador textil participar en la entrevista, ¿sí lo podemos hacer o no? ¿O es netamente como que del tipo más técnico que yo le hago preguntas y él me responde? ¿O del tipo de que vamos hablando? ¿Me puedes repetir la segunda parte? O sea, O sea, si es que por decir vamos a... si nos tocara participar en algún proceso ya, porque son trabajadores textiles, ¿no es cierto? O sea, ¿se puede hacer eso o simplemente tenemos que ir directamente a las preguntas de que yo tengo unas preguntas y le pregunto o del tipo de que estamos conversando y ahí se van haciendo las preguntas? O sea, es una pregunta clave la que haces, porque remite a una cosa, establecer el nivel de confianza con el entrevistado. O sea, bueno, y vamos, o sea, justo el próximo taller es sobre cómo establecer el nivel de confianza con el entrevistado. Pero aquí les dejo un elemento. O sea, cuando yo voy a entrevistar a alguien, primero tengo que entrevistarlo desde el entusiasmo, ¿no? Sí, yo tengo que transmitir el entusiasmo por lo que yo investigo a aquella persona. Y por tanto tengo que hacerle entender que lo que él me va a decir es importante. Entonces, yo entendí, perdóname, yo entendí la participación ahí como si yo participo en sus procesos o yo participo o genero mayor interacción con él. Esa parte no entendí de tu pregunta. Es que digo, no, como son trabajadores textiles, puede ser que en algún momento, o sea, no sé, se dé la oportunidad de que podamos participar en algún proceso o lo que sea. ¿Eso se puede hacer o debemos limitarnos, o sea, solo a hacerle las preguntas y ya? Es que imagínate, si alguien te llega a invitar a un proceso, sea productivo, sea organizativo, al sindicato, alguna cosa, incluso a la fiesta, sería porque estableciste un alto nivel de confianza. Si me cachas, que sería lo óptimo. O sea, lo óptimo es que, por ejemplo, si yo investigo al movimiento indígena, yo llegue a tener tal confianza con el dirigente que estoy entrevistando, que el dirigente me lleve a la comunidad. Para yo en la comunidad poder mirar cómo funciona, no sé, la democracia comunitaria y poder conocer a la gente que está trabajando en nuestro espacio. Entonces, ese grado de participación que tú hablas es un grado de participación que tú lo puedes conseguir a partir de un trabajo muy fuerte de establecer esa relación de confianza. Y digo, si logras tener esa relación de confianza que te permita mirar cómo trabajan, o sea, que te permita entrar a la fábrica y mirar cómo trabajan, digo, sería maravilloso. Porque ya estás hablando que tú has logrado generar un nivel de empatía muy alto en tu entrevistado y por tanto te tiene confianza. Porque recuerden además ustedes una cosa, no es que es una sola entrevista, no es que le vas a hacer una sola entrevista a su entrevistado, sino que vas a tener varias sesiones con él, porque no lo van a tener un día contándole su vida. O sea, digo, ya vamos a ver la próxima clase, que es una clase un poquito más técnica de eso, pero es como, tú vas a ir estableciendo un determinado grado de confianza. Yo por eso les aconsejo empezar a hacer las entrevistas a un familiar cercano, con el cual no es necesario que ustedes establezcan la relación de confianza porque ya la tienen. Entonces, claro, si le voy a preguntar a mi papá sobre su experiencia de trabajo. Y claro, capaz ustedes se van a asombrar de lo que sus papás les cuenten, pero ustedes tienen que hacer que su papá les cuente cosas. Entonces, no sé, si a tu papá le gusta, no sé, comer chifa,
Entonces, no sé, así como que te inventas algo y le dices que te compre chifa o le llevas al chifa, ¿sí me cachas? Entonces, hay esos niveles de involucramiento. Y también, digamos, esos espacios que te permiten construir confianza y un escenario para que la persona se sienta en una relación equilibrada y en una relación donde puede conversar. Son las cosas que uno debe crear. Pero ojo, eso se logra con muchísimos años de experiencia haciendo entrevistas. No es que lo logras de la noche a la mañana. No, no, para nada, sino es un proceso de aprendizaje. Y recuerden, digo, quienes después de este semestre seguirán en este proceso, y seguirán haciendo seguirán, digamos, este camino, digamos, de tratar de aprender a hacer investigación en diferentes campos. Entonces, claro, lo interesante acá es que si tú logras un nivel de confianza alto, ese nivel de confianza alto te va a abrir las puertas a otros espacios. Y yo creo que eso sería lo óptimo, digamos, en términos de hacer una entrevista. O sea, que en un determinado momento el entrevistado te abra las puertas de otros lugares y de otros espacios que te permiten captar de una manera mucho más adecuada, de una manera, digamos, de una manera más directa su experiencia. Yo creo que eso sería perfecto. Pero como te digo, ya sería un alto grado de confianza, que si lo logran sería maravilloso. Entonces, digo, hay dos ejemplos muy interesantes de cómo se construyen testimonios e historias orales muy interesantes, que son uno de una dirigente minera boliviana que se llama Domitila Chungara, que se llama Si me permiten hablar, y que ahí hay un testimonio como muy rico recogido por una antropóloga mexicana, y un texto escrito por una antropóloga guatemalteca que es Elizabeth Burgos, que se llama Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, ¿no? Que son como dos ejemplos del canon de la historia oral en América Latina, ¿no? Si me permiten hablar de Domitila Chungara y me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Y si ustedes quieren mirar ya un trabajo así como muy detalloso, podrían buscarlos en internet, ¿no? Entonces, ¿qué permite observar la historia de vida? Primero, permite observar los espacios, o nos permite entender los espacios. ¿Cuáles son los lugares geográficos, territoriales a que se refiere la experiencia? Entonces, si yo estoy entrevistando a un trabajador, es posible que el trabajador te diga, es que cuando yo era niño, mis papás me trajeron a Quito porque en el campo ya no había trabajo. Entonces, si me cachan, la primera experiencia es como, cuando yo era niño, mis papás me trajeron a Quito y el campo. Te remite a un espacio. Luego yo empecé a trabajar en Guamaní, en el puente de Guajaló, cerca de la fábrica de Norte. Entonces, claro, ya te remiten a estos lugares. La memoria y la historia te va a remitir siempre a espacios, a lugares donde la gente recuerda. Es como si yo les dijera a ustedes, a ver, cuéntenme su experiencia en la universidad. Entonces, ¿cuáles eran los lugares que ustedes más visitaban en la universidad? Entonces van a decir, yo visitaba el Zapatero, no sé, visitaba la salchipapa y la biblioteca. Si me cachan, entonces, claro, ustedes van enseguida a remitirse a una determinada forma de memoria. Y esa memoria nos va a remitir a un conjunto de espacios y lugares donde mi experiencia de vida transcurrió. Sí. Entonces, esto es como muy importante. Entonces, en estas historias de vida siempre nos van a remitir a determinados espacios. En la historia de vida también vamos a poder nosotros observar la intensidad. La intensidad de una experiencia evocada que se percibe, digamos, en grados, ¿no es cierto? Esas experiencias pueden ser parteaguas existenciales de los sujetos en cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo entré a la universidad y entrar a la universidad me cambió la vida. Porque cuando yo entré a la universidad, primero estudié comunicación, luego me di cuenta que no quería ser comunicador y conocí un sociólogo y luego dije, ay, quiero ser sociólogo. ¿No es cierto? Entonces, esa experiencia yo la viví con muchísima intensidad, la de la universidad de sociología, y ahora soy profesor en sociología. Entonces, son estas experiencias significativas, estas experiencias que fueron la militancia política. Yo tenía 14 años y de repente me hice militante. Y esa militancia política es la que ha significado
gran parte de la experiencia que yo vivo. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, son esas intensidades las que nosotros también podemos observar. Entonces, no sé, puede ser que algún trabajador te diga, es que a mí un día me ascendieron de puesto, y desde el día en que me ascendieron los puestos, que me ascendieron de puesto a supervisor, cambió toda la perspectiva de mi vida. Y verán, ya harán este ejercicio en esta parte del ejercicio de confianza con alguno de sus, o con las personas cercanas que ustedes vayan a hacerles las entrevistas, se van a dar cuenta de que hay momentos en los que narran con mayor fuerza ciertos eventos que otros, es decir, hay como unos pequeños detalles donde les van a poner muchísimo énfasis. Luego nos permite también la historia de vida captar el sentido. ¿Qué implica captar el sentido? Significa mirar el aspecto simbólico, valorativo, cultural del acontecimiento o vivencia narrada, incluye las modificaciones experimentadas a través del paso del tiempo respecto al informante y respecto al grupo social de referencia. Entonces puede ser, digamos, que, no sé, mi tía era secretaria, entonces mi tía era secretaria desde que simplemente se anotaban las cosas a mano. Luego vivió la introducción de la máquina de escribir, y luego le tocó aprender a utilizar computadora. Entonces, ¿cuál es el sentido que ella le da a esas transformaciones y a esos cambios en su herramienta de trabajo? De pasar de escribir a mano a la máquina de escribir y luego a una computadora. Entonces, también la historia de vida nos permite captar estas transformaciones en el sentido de la vida. También la historia de vida nos permite mirar la trascendencia. ¿Qué es decir la trascendencia? El impacto en los universos sociales específicos, en los niveles sociales involucrados, así como sus efectos y consecuencias. Es importante, es un evento, es un acontecimiento en la vida de las personas. Y por otro lado, nos permite observar también lo que denominamos como pertenencia social, es decir, las formas de insertarse en la experiencia colectiva y las formas de asumirse. Entonces, puede ser que alguien te diga en la entrevista, pues mi experiencia como trabajador ha sido una experiencia en la cual me permitió construir un conjunto de amigos, conocí a mi esposa y además de eso me hice militante del sindicato. Entonces, puede ser que esa experiencia sea una experiencia de pertenencia social significativa. No es decir que el hecho de que tú hayas atravesado por un conjunto de espacios laborales te haya permitido a ti establecer primero una red de contactos o un capital social y por otro lado, ¿no es cierto?, asumir un conjunto de identidades en ese proceso. En esa perspectiva, digamos, tendríamos nosotros 4 elementos adicionales, y con eso creo que voy a cerrar porque tengo una clase a las 11, así que unos elementos más y ya terminamos por el día de hoy. Entonces, tenemos como que hay ciertas descripciones. Entonces, las descripciones que nosotros podemos captar en la historia de vida surgen de lo que observamos directamente de la realidad. ¿Qué observamos acerca de los modos de gestionar la defensa del espacio? ¿Cuál es su estrategia organizativa? ¿Cuáles son sus denuncias, demandas y propuestas? Es decir, hay un primer elemento en el cual yo describo, simple y llanamente. Y cuando describo, simplemente es lo que observo. Y las preguntas que yo me hago cuando simple y llanamente estoy observando, ¿qué observamos? O sea, o preguntémonos nosotros. La pregunta que siempre nos hacemos, o sea, yo ya no puedo dejarme de hacer preguntas cuando salgo, entonces, ¿qué observo? ¿Cómo lo observo? ¿Cuáles son las características de lo que observo? Sí. Desde ahí surge un conjunto de descripciones. Luego tenemos narración de lo que dicen nuestros sujetos de investigación. Es decir, el sujeto de la investigación siempre nos va a establecer un relato. Entonces, sus experiencias personales relacionadas con su participación política, su experiencia social, su experiencia económica, su experiencia laboral. Estos son los que va a articular un determinado tipo de narración. Entonces, las transformaciones en sus vidas a partir de su participación política o previa a eso, por ejemplo, ¿qué significaba para ustedes no trabajar y después trabajar? Son esos elementos los que nosotros podemos captar en términos generales en una narración.
Entonces, en una narración tenemos primero que yo puedo hacer una descripción a través de preguntas generales y luego establecer una narración a partir, o mejor dicho, obtener una narración a partir de lo que el entrevistado me dice sobre su experiencia de vida y los hechos significativos o parteaguas, como les decía hace un rato, en su experiencia vital. Entonces, en las historias de vida, nosotros también podemos establecer una muestra. Entonces, para ello debemos responder lo siguiente. ¿Qué características hacen que las personas seleccionadas sean representativas del problema de investigación? Es decir, en este caso nosotros hemos dicho, necesitamos trabajadores. 2 trabajadores en general y un trabajador textil en específico. Esa es nuestra muestra. Implica una dimensión espacial, como la localidad, región, condición urbana o rural en que se observan a las personas. Es decir, ¿dónde los vamos a observar? En este caso, son en nuestros entornos cercanos, en la ciudad de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manabí, donde estén conectados o conectadas, ¿no? Y una dimensión temporal de lo que queremos conocer, es decir, el periodo de tiempo que abarca el proceso social estudiado. En este caso, la temporalidad es su experiencia laboral. Pero para llegar a su experiencia laboral, tendremos también que preguntar, digamos, cómo se formó, digamos, cuál fue la experiencia de sus padres, es decir, tenemos que también plantearnos como algunas preguntas adicionales. Y en este caso, nosotros lo que vamos a construir, según Guernica, es los proyectos de rango focalizado, es decir, de carácter intensivo, y lo más factible es que sean familiares, de trayectorias ocupacionales, de personajes relevantes o muy particulares. Es decir, nosotros vamos a generar un proyecto de historia de vida de rango focalizado en la experiencia laboral de las personas. ¿Sí? O sea, y ahí, digamos, no hay como pierde, digamos, ¿no? Entonces, para esto hay 2 tipos de muestreo que por lo general se hacen. Un muestreo intencional. En el muestreo intencional, dice la autora, partimos desde la pregunta, ¿qué hace relevante a ciertos actores? Las respuestas se pueden construir desde algunas de las siguientes claves: el contexto político, la trayectoria social, educativo-política. Cuando están plenamente identificados los liderazgos en las acciones colectivas, podemos acercarnos directamente a los sujetos y comenzar el proceso de investigación. Es decir, cuando yo hago un muestreo intencional, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Ustedes van a hacer un muestreo intencional. Es decir, van a elegir a las personas que van a entrevistar. Entonces, claro, yo les decía, si yo investigo el movimiento indígena, tengo que investigar dirigentes indígenas. O sea, no hay de otro, o sea, si no, no existe mi tema de investigación. Entonces, como ustedes van a investigar trayectorias laborales, esas trayectorias laborales nos llevan a un muestreo intencional elegido directamente por mí como investigador o como entrevistador. ¿Sí? Entonces, la investigación cualitativa no busca generalizar datos para una población. Eso lo podríamos hacer capaz después con muchas entrevistas. Su interés más bien radica en comprender a profundidad ciertos procesos sociales. Es decir, a diferencia de los métodos cuantitativos que solo describen y generalizan datos para una población universal, es decir, yo hago 1000 encuestas y con esas 1000 encuestas doy por supuesto que estoy generalizando una determinada tendencia en la población. Lo que yo hago acá, en cambio, es que con las historias de vida lo que yo intento comprender es la profundidad de los procesos sociales que viven las personas. En este caso, me interesa entender cómo las personas viven el mundo del trabajo o su experiencia en el trabajo. Y es por eso que la palabra hablada va a tomar mayor importancia, ¿no? Y obviamente la palabra hablada, en este caso, digamos, de construcción de historias de vida, no necesariamente buscamos el grado de saturación, porque no nos interesa la historia de vida y el grado de saturación, porque cada una de las personas nos va a contar sus historias y sus proyecciones y sus experiencias laborales. Entonces, si yo utilizaría una entrevista, digamos, en relación a una muestra mucho más cerrada, mucho más, digámoslo así, como para tratar de construir una universalización, yo tendría que llegar al grado de saturación. En el caso de nuestro trabajo, el grado de saturación no lo necesitamos, ¿sí? Porque más bien lo que vamos a tener es la libertad para que las personas nos cuenten sus experiencias, ¿sí?
claro, digamos, capaz y en las experiencias se repiten ciertas tendencias, ciertos elementos que luego nos permiten hacer una tendencia. Entonces, eso es importante que también lo podamos observar, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? ¿No? Profe, Sí, Raúl. yo tenía una duda. A nosotros también nos van a enseñar a cómo plantear justamente esas preguntas generales para después en una segunda etapa, como decía en la lectura, poder como enfocarnos más en lo que estamos investigando. Esa sería la idea. O sea, la idea central sería que nosotros acá arrancamos o iniciamos en un proceso en el cual vamos a abrir preguntas, ¿no es cierto? Y luego ustedes irán, en medida que avanza su proceso de investigación, estableciendo también sus propias preguntas. O sea, ustedes van a tener, digamos, en esa medida el asesoramiento necesario para que vayan, digo, ustedes ya lo van a ver ya en la experiencia, ¿no? Concreta, que les van a ir surgiendo dudas, les van a ir surgiendo preguntas, que van a ser interrogantes propias. No van a ser las preguntas que tenga el Diego o que tenga yo, sino van a ser las preguntas que van a surgir desde sus propias experiencias, desde sus propios intereses y también desde sus propias interrogantes. Y yo suelo decirles a mis estudiantes, todo conocimiento parte de una pregunta. Si no hay pregunta, no hay conocimiento. Entonces, por tanto, digamos, acá lo importante es justamente eso, que vayamos aprendiendo a hacer preguntas. Porque en la medida que hagamos preguntas, vamos a construir conocimiento en el proceso de la respuesta a esas preguntas. ¿Sí? Y obviamente irán haciendo sus preguntas en ese largo proceso que iniciamos, ¿no es cierto? Irán haciendo sus preguntas en la medida que vayamos avanzando también, ¿no? Y obviamente también van a tener asesoramiento para establecer preguntas secundarias, digamos, en todo el proceso de recolección de información. Entonces, dicho eso, un segundo, dicho eso, pasamos a la parte final, que sería la idea de cuáles son como las técnicas de investigación usadas en la historia de vida. La primera es la observación, ¿no es cierto? Nosotros establecemos un observador analista de los contextos sociales. La historia de vida de rango focalizado con la que vamos a hacer se interesa en analizar la participación de las personas en el contexto social de determinado problema o proceso social, en este caso el contexto laboral. Observar no es ver indiscriminadamente, implica intención de encontrar y recuperar información valiosa para la investigación. Por ello se selecciona un lugar, un contexto y personas a partir de categorías analíticas que responden a la pregunta ¿qué se quiere observar? Es decir, si mi tema de investigación es analizar los patrones de consumo en el centro shopping, ¿no es cierto? Entonces no es que yo me voy a vitrinear, o sea, sí voy a vitrinear, pero no me voy a quedar viendo las vitrinas todo el tiempo, porque lo que no me interesa no es ver las mercancías, si me cachan, sino que me interesa es observar cómo las personas consumen esas mercancías. Es decir, lo que me interesa observar es cómo las personas observan las mercancías y luego cómo las compran. ¿Cuántas compran? ¿Con qué frecuencia van a comprarlas? Si me cachan, entonces, cuando yo observo, no es que observo todo. O sea, observo todo por un lado, pero me concentro en algo específico. ¿Sí? Que es justamente qué es lo que quiero observar, ¿no? Luego estaría la observación directa no participante, que es observar sin implicarse en los procesos que analizamos. Es básicamente apropiada para analizar reuniones, asambleas, manifestaciones y otras variedades de acción colectiva y de organización de los grupos sociales. Es importante llevar un registro de las observaciones e interpretaciones derivadas de dicha tarea en un diario de campo. Aquí es muy importante porque lo que decía María Mercedes hace un rato, ¿qué hago yo si alguien me invita a una reunión del sindicato de los trabajadores textiles? Pues voy como un observador, pero no participo. Es decir, no voy a conversar y decirles vean, no. Voy, observo. ¿Y qué observo? Observo los comportamientos, observo quién habla más, anoto todas las frases que yo considero que son significativas para mi investigación. Como les digo, a veces esto se alcanza con un alto grado de confianza. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver acá, voy a ir resumiendo para un poco cerrar ya.
esta primera reunión, lo que nosotros observamos con la historia oral, con las historias de vida, ¿no es cierto?, es que podemos recopilar un conjunto de información a partir de fuentes orales que están a mi alcance, que están cerca, que tienen algo que decir, que tienen algo que contar, y que sin embargo han sido olvidadas por las narrativas oficiales más grandes. Por tanto, lo que me interesa a mí es establecer un enfoque focalizado, un muestreo intencional de las personas con las cuales yo voy a trabajar, con las cuales yo voy a hacer investigación, ¿no es cierto? Y a partir de su experiencia, tratar de entender, ¿no es cierto?, cómo funciona, en nuestro caso específico, la dimensión del trabajo. ¿Y qué significa el trabajo para estas personas? O para las personas que yo voy a entrevistar. ¿Sí? Hasta ahí, chicas, preguntas, dudas, comentarios. ¿Algo que no haya quedado claro? No. Bueno, chicas, si no hay preguntas, dudas ni Profe. comentarios, lo dejo hasta acá. Profe, Sí, mira. sobre las entrevistas, la primera pregunta que tengo es si el sector textil como tal está limitado. O sea, por ejemplo, tiene que ser una persona que trabaje en maquilas o puede ser, por ejemplo, una costurera que esté en mi barrio, por decirlo así. Y la otra pregunta es si esta entrevista, como usted dijo, que van a ser diferentes sesiones, que no vamos a dedicar un día a esta entrevista, tienen que ser grabadas en video y tienen que ser presenciales a nivel de que yo tengo que estar frente a esa persona o justamente por lo que estamos viviendo puede ser también online o en videollamada. Eso, profe. Ya, o sea, la idea sería que ustedes tienen que desgrabar. Recuerden ustedes que la aprobación del proyecto de vinculación es tan clara que ustedes presentan las 3 entrevistas transcritas. Es decir, lo que nos interesa a nosotros como resultado de este proceso es que ustedes nos presentan 3 entrevistas transcritas. ¿Sí? Entonces, para transcribir, ustedes tendrán que, ya sea utilizar la grabadora del celular, la grabadora periodística, grabar las videollamadas que puedan hacer. Es decir, el formato que ustedes apliquen, ese ya va a depender de cada uno de ustedes. Porque, por ejemplo, puede ser que tú entrevistes a tu hermana, que tu hermana trabaja, digamos, ya 5 años. Entonces, claro, entonces con ella puedes fácilmente hacer un trabajo, digamos, donde entrevistas con el celular y vas transcribiendo. O sea, digo, no hay o sea, y luego les voy a hablar de algunas aplicaciones que nos ayudan a transcribir también, ¿no? Entonces, claro, con ella puedes utilizar el celular, ¿no es cierto? Luego, si tienes que entrevistar, vas a entrevistar, no sé, a un amigo tuyo, a un amigo de tu papá que, no sé, está lejos y no quieres tener un contacto cercano, pues lo entrevistas por videollamada. Tampoco hay problema en eso, ¿no? Lo de la trabajadora textil te lo contesto en el chat porque también tenía esa pregunta y me olvidé de hacérsela a Diego, porque Diego es el experto en el trabajo textil. Entonces, eso te la contesto, porque yo también tengo la pregunta si la costurera también cuenta o no cuenta. Pero eso te la contesto al chat, mira. ¿Alguna otra pregunta, chiques? Profe, esa respuesta tal vez, o sea, no sé, la chica le responde si puede mandar al grupo, porque en mi caso yo también tengo un familiar que es costurero y, o sea, sí, también quisiera saber si es que sirve, que si es que se puede utilizar una persona que sea costurero. Ya. O sea, tiene su propio taller de costura. Sí. Sí. O sea, ya. Yo tengo, justo como les digo, tengo la misma duda, pero no alcancé a preguntarle bien a Diego si es que abrimos también para esa instancia. Pero yo, ¿les parece si les pongo ahí en los anuncios del grupo? Ahora terminamos, le pregunto a Diego y les escribo ahí el anuncio en el inicio del grupo de vinculación, les pongo para que ustedes puedan verlo, ¿les parece? Y ya. Sí, ¿Otra profe, ahí pregunta, estaría duda? bien. ¿Una otra pregunta, duda?
Bueno, chicas, si no hay más preguntas, continuamos la próxima sesión. La próxima sesión, que es la última, digamos, sobre esta parte, va a estar enfocada ya más técnicamente a cómo hacer la entrevista, a los tipos de entrevista y a lo que iríamos a buscar ya concretamente. Esa va a ser la primera parte. La primera hora van a trabajar conmigo. Profe, La segunda hora va a ser Naomi. por si acaso, las entrevistas tienen alguna extensión o algo por el estilo, porque, por ejemplo, cuando hemos hecho entrevistas con otros profesores, nos dicen como que la entrevista tiene que durar como que 10 minutos como mínimo, o no sé. O sea, un mínimo no hay para nada, digo, porque vamos a establecer historias de vida. Entonces, la idea central es que ustedes desarrollen la destreza de hacer hablar al entrevistado. Y hacer hablar implica, como les decía, no solo tener una, sino 2, 3 reuniones hasta que nosotros estemos satisfechos con la información que nos han dado. Como les digo, vamos a estudiar los cuestionarios que vamos a utilizar, los vamos a trabajar con Diego. Entonces él nos va a decir, este es el cuestionario que vamos a utilizar para los trabajadores de otras profesiones y este es el cuestionario para los trabajadores textiles. Si me cachan, entonces ahí, digamos, hay pero las respuestas pueden ser largas. Como les digo, establecer una historia de vida no es una cosa que tú hagas en 10 minutos, sino que son varias sesiones, porque tanto tú como el entrevistado se van a cansar. ¿Sí? Entonces yo la próxima charla les voy a plantear cómo ir planteando justamente estas cosas de cómo ir haciendo hablar al entrevistado. Y Diego les va a plantear cuáles son los cuestionarios que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces no te preocupes, Naomi, la próxima charla ya vamos a tener el cuestionario que ustedes van a utilizar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Bueno, parece que ya no hay. Entonces, chicas, no se olviden, Raúl. Profe, ¿cuántas sesiones de entrevista vamos a terminar haciendo? Yo creo que dependerá de la calidad de la información que obtengan. Entonces, digo, si por ejemplo ustedes logran en 2 reuniones de 1 hora, cada reunión, ¿no es cierto?, tener una visión clara, panorámica, y logran captar, digamos, como todo el sentido de la historia de vida de ese trabajador que está al lado suyo, pues necesitan más sesiones. Es que ahí ya depende del criterio del investigador. Entonces, por ejemplo, tú ya transcribes la entrevista y de repente te das cuenta que en una de las preguntas te falta algún dato. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscarle a tu entrevistado y decirle, oye, ¿sabes qué? Aquí no me falta esto. O sea, si me cachas. Entonces, puede que tengas dos sesiones y que después te toque llamarle para decirle, oye, ¿puedes clarificar esto y me puedes explicar mejor esto? Porque la idea, recuerden que la idea es que tener una historia de vida completa, clara, detallada. El número de sesiones va a depender de la calidad de las preguntas, ¿no? Entonces, no hay como un número mínimo ni máximo. O sea, tampoco creo que hagan más de 5, obviamente, digo, pero tomen en cuenta eso, o sea, que lo importante acá, más que el número de sesiones, es la calidad de la información que ustedes... ¿Sí? Eso le diría Raúl. Ya listo, gracias, profesor. ¿Una otra pregunta, duda? Profe, me estaba olvidando. Justamente esto de grabar la entrevista era también de preguntarle en audio o video, porque justamente me surgió la duda porque con la profe Magus estamos viendo esto de que hay diferentes transcripciones. Entonces, ¿qué tipo de transcripción vamos a hacer? Si va a ser la literal o la connotación. Entonces, bueno, sí, eso. La literaria, o sea, escrito. O sea, es el formato que vamos a manejar. Ahora lo que me dice es interesante porque también puede ser un archivo visual, pero creo que para eso necesitamos otras herramientas que no tenemos, que no contamos al momento, pero bueno, pero la
es una transcripción literaria, escrita, entonces no, o sea, no sería necesario el video en este caso. Pero por otro lado, si ustedes luego aplican historia oral, hacer video es una cosa muy chévere también. Bueno, chiques, lo dejamos por hoy hasta ahí. Y si no me equivoco, nos vemos el próximo martes para la próxima reunión, ¿no? Nos vemos el martes 12, igual en el mismo horario de 9 a 11, ¿les parece? Y como les digo, ahí ya trabajaríamos con la mitad conmigo y la mitad con Diego. Eso, chiques, ha sido un gusto poder